Y el estudio que recién hacíamos referencia, que mostrábamos de manera detallada, estuvo a cargo del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA, y estamos en contacto con su director, que muy gentilmente atiende a Telediario Federal, Hernán Lechner, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estábamos observando de manera detallada el informe que han puesto. Recién escuchábamos al ex gobernador de Mendoza, Cornejo, hablando de la coparticipación. Bueno, esto que tanto nos preocupa porque es la economía de nuestro país entera, ¿no? Sí, yo diría, recién lo escuchaba, yo diría que en realidad la recaudación cayó en todos los niveles, también en el orden nacional. De hecho, la coparticipación es expresión justamente de eso, con lo cual lo que vos tenés es un impacto fenomenal de lo que tiene que ver con la pandemia. De hecho, en el informe que vos mencionabas, que publicamos en el día de ayer, lo que se observa es que la caída, digamos, o las transferencias del mes de mayo, que supieron tener algo así como una caída en términos reales del 26%, en el mes de junio se redujo a una caída de solo, entre comillas lo digo, entre 11 y 12% en promedio. Es decir, el mes de mayo fue menos peor, por decirlo de algún modo, que el mes de abril. Y esto es razonable, acabamos también de conocer los datos de la actividad de abril y fue realmente una caída histórica. Pero insisto, tiene que ver con la pandemia, no pasa solo en la Argentina, pasa en todo el mundo. Pasa más allá de la política que hayas tenido en materia de salud. Yo no soy un experto en el tema, pero sí está claro que si vos abriste o no abriste, igual la caída la tenés de todas formas. Bueno, en fin, a mí me parece correcto que en ese aspecto haya un Estado Nacional que atienda la problemática, en este caso emitiendo. Y yo diría en paralelo, se dice poco, pero en paralelo renegociando la deuda, porque si no tendríamos que haber pagado este año 1,2 billones de pesos solo en intereses de deuda. Bueno, ahí tenés dos fuentes de financiamiento. En el escenario de pandemia yo diría que nada es suficiente porque la realidad es que todos vamos a perder ingresos, de hecho todos estamos perdiendo ingresos y hay destrucción de riqueza, nos guste o no nos guste. Ahora, esto puede ser mucho más regresivo y afectar mucho más a las mayorías en la Argentina o puede ser menos regresivo y casi diría hasta redistributivo, por decirlo de alguna manera. ¿Es momento de sentarse a discutir el modelo de coparticipación? Para mí siempre es un buen momento. Este es mejor momento todavía. Yo diría para discutir la cuestión impositiva en términos generales. En general los tributaristas solemos decir que no hay interés en discutir cuando te va mal porque tenés pocos ingresos, no hablo en términos fiscales estrictamente, y cuando te va bien porque ¿para qué vas a discutir eso si estás recaudando bien? Sí. Como ahora te va mal, pero por una razón externa, yo diría que es el momento ideal para discutir la cuestión impositiva en términos generales. La cuestión de la coparticipación, la discusión o la problemática está centrada en que necesitas acuerdo absolutamente de todas las provincias y ninguna provincia va a elegir tener menos ingresos que los que tiene ahora, con lo cual estás atado, esto por la Constitución del 94, estás atado en una encerrona de la que es bastante difícil sortear el mecanismo, pero sí, a mí me parece interesante. Yo no soy de aquellos que dicen, si mi provincia pone 100, me quiero llevar 100, eso va a contramano de la coparticipación. Lo que me parece es que es un mecanismo excelente de redistribución, pero hay una cosa que en general no se discute, que es qué país queremos ser, porque la redistribución en términos geográficos tiene que ver con hacia dónde querés ir. Por ejemplo, una de las características graves que tiene el coronavirus hoy es que impacta muy negativamente en las grandes urbes. Si nosotros tuviésemos un país mejor distribuido en términos poblacionales, de producción, etcétera, etcétera, hoy tendríamos menos problemas. Por ejemplo, porque la mayor parte del interior de nuestro país tiene fase 4, fase 5 y en la región metropolitana tenemos 1. Bien, entonces la fábrica de acá no puede funcionar y la de otro lugar tal vez sí. Exacto, eso lo veníamos observando, ¿no? Y también es un buen momento como para redistribuirnos como país, no solamente de la economía, sino también desde lo poblacional, de dar oportunidades, pero se centran allí porque las oportunidades, entre comillas, económicas y la mirada económica fundamentalmente pasa por esas grandes urbes también. Yo creo que en eso hay que ser creativo y la verdad nosotros desde CEPA venimos pensando que es un buen momento para pensar políticas que de alguna manera descentralicen. No sé, en algún momento no fue buena la experiencia de lo que fue la promoción industrial, no fue buena en general porque la verdad que no hubo descentralización real. Fue acompañado de mecanismos que
ponían un domicilio en algún lugar X, pero la verdad que la fábrica finalmente no se instalaba ahí, además de mucho ajuste en términos de derechos laborales. Es decir, yo echaba a la gente acá y supuestamente contrataba allá, no quería que estuvieran sindicalizados, una serie de cuestiones que no fue la mejor experiencia. Ahora, yo creo que hay que sondear y pensar alguna alternativa de ese tipo, donde vos relocalices en serio, sin afectar a los trabajadores, sin afectar, digamos, la actividad obviamente de la empresa, pero que puedas pensar un país con un esquema, con una cabeza, digamos, que abarque toda la geografía de nuestro país y que además beneficie y que aproveche todos los recursos que tenemos nosotros, porque no tiene sentido la distribución que tenemos, no aprovechamos nuestros verdaderos recursos. Bueno, para eso hay que patear un poco el tablero. Yo creo que la pandemia, a pesar de todo lo negativo que tiene, te permite de alguna manera ser creativo y patear el tablero, porque el escenario es tan magro que, no sé, hoy estamos discutiendo ingreso universal. Si lo discutíamos hace 6 meses, quizás había una locura que decían, no, es imposible. Ahora no hay discusión, estamos todos de acuerdo. Exactamente. Bueno, qué interesante lo que hacen desde el centro, mostrando esta posibilidad. Y digo, y volví al tema de la reestructuración de la coparticipación, qué difícil es cuando ninguno quiere ceder ni siquiera un ápice de lo que ha logrado de una u otra manera, ¿no? Ahí es una decisión política. ¿Haber un costo político? Claro que sí, pero también es una decisión. Sí, lo que pasa es que no es una decisión de conjunto, porque acá nadie puede tomar una decisión que esté por encima de la Constitución, así que indefectiblemente tenés que volver a acordar. Bueno, pero yo insisto, creo que lo que necesitas es discutir hacia cuál es el rumbo de nuestro país y para qué hacemos esa modificación. Bien, entonces la redistribución tiene que tener una fuerte impronta de desarrollo productivo, potenciando aquellas cosas en las que vamos a trabajar y después sí ser estricto en todo caso en determinados cumplimientos, hasta yo diría podría ser relativamente condicionada. Me parece interesante, yo voy a decir, no sé, tal provincia tiene que ir para aquel lado y tiene que producir esto, y poner tal vez objetivos y entonces promocionar justamente desde las transferencias del Estado Nacional vía coparticipación o lo que sea, ese tipo de cuestiones. Lo que sí es cierto, y ustedes lo han demostrado en los distintos estudios, está la potencialidad de hacerlo. Sí, claramente. Me parece que eso siempre está en condiciones de discutirse. Insisto, estamos en un momento donde se puede rediscutir esta cuestión. Me parece que en un momento como la pandemia, que insisto, nos afecta absolutamente al conjunto de los argentinos, es un buen momento para pensarlo. Los datos, y vuelvo al informe, los datos son malos. En promedio, salvo la provincia de Buenos Aires, en términos reales, todas las demás en el último mes perdieron más de 10% su poder adquisitivo en términos de transferencia de coparticipación. Y esto es mucho mejor que lo que fue el mes anterior, porque además si uno mira hacia atrás, también tuviste muchos meses previos a la pandemia donde la caída en términos reales también se produjo. Es decir, las arcas fiscales, yo agregaría las nacionales y las municipales, es decir, los 3 niveles nacionales, se ven afectados porque están relacionados con el nivel de actividad económica y cómo te va vos en tu casa. Entonces, si nos va mal a los argentinos, y le va mal a las arcas fiscales, esto es una realidad. Entonces, el programa que vos tenés que pensar, o el rumbo que tenés que pensar, tiene que ser un rumbo que le haga que a los argentinos le vaya bien y que a la industria en particular le vaya bien, que paga mejores salarios, que a la actividad económica en términos generales también le vaya bien. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires perdió menos que el resto o fue menor el impacto, Lerchiner? No tiene ningún... Está deflactado con la inflación regional y la inflación acá en la región metropolitana fue un poquitito más baja. Un dato relativamente llamativo, suele ser al revés, pero en esta medición fue un poquitito más baja. Algo de eso hay, pero de todas formas, evidentemente la recaudación, quizás uno podría pensar que la política que se dio el gobernador Kicillof de la apertura industrial en una región o en una provincia que tiene mucho sesgo industrial, quizás fue oportuno, porque tuvo impacto finalmente en términos fiscales. Podríamos indagar eso, pero es una hipótesis que habría que profundizarla. A prima facie me parece bastante razonable, pero bueno, habría que
que pensarlo un poquito más. Esas dos cosas me parece que explican en todo caso la menor caída de Buenos Aires. Se discute en ciertos ámbitos la asistencia del Estado, el IFE, el ATP. ¿Es necesario darle continuidad? ¿Tiene que ser de manera progresiva si es que se tiene que ir saliendo de la economía de nuestro país? Y me parece que sí. Yo, a ver, las empresas que hoy están en la región metropolitana, si no les pagás el IFE, el ATP, están en serios problemas. Lo que pasa es que las que abrieron... serios problemas los trabajadores, obviamente. Lo que me parece que la parte es imprescindible. Pero a mí me preocupa eso, y me preocupa casi al mismo nivel si las empresas que están fuera de la región metropolitana o Chaco, que en principio son las que les cubre el ATP, están en condiciones de pagar. Eso es lo que le iba a decir. ¿Por qué? Claro, porque si yo digo, una empresa que está en cualquier localidad, no sé, en Río Negro, supongamos, perfecto, sale y ahora no tiene la cuarentena estricta que tenemos aquí, y tiene el distanciamiento, perfecto. ¿Cuánto factura? Esa es la pregunta. Claro. Porque el efecto de la pandemia, hay dos efectos ahí, porque la pandemia primero también tiene un efecto en términos de consumo, por una sencilla razón. Acá se discutió una cosa que era medio insólita, que era, no, en realidad, el problema de la cuarentena. El problema de la cuarentena no existe, porque el problema de la pandemia es 100 veces peor. En términos de capitalistas básicos, diría, si vos no sabés qué te va a pasar en el futuro, qué va a pasar con tus ingresos, tenés una actitud conservadora, gastás menos, y eso es una bomba neutrónica en el funcionamiento de la economía. Exacto. Es tan sencillo como eso, con lo cual, y eso no se fue en los lugares donde vos tenés distanciamiento, al menos no se fue al 100%, es decir, vos podés abrir al 100%, podés tener la vida normal, pero igual el consumo va a estar relativamente retraído, porque tenés preocupación, no sabés qué va a pasar en el futuro. Este es un problema, y a eso sumale el nivel de actividad económica, que veníamos teniendo pre-pandemia, tampoco era bueno. Claro. Lo cual, no es que teníamos un boom de consumo y la economía estaba descollante, y entonces la pandemia en una Argentina, digamos, que estaba en, no sé, que éramos Alemania. No pasaba. Entonces, bueno, el impacto obviamente es mayor, ¿no? Estamos midiendo negativo con lo que ya era negativo, entonces es doblemente negativo. El agradecimiento por el tiempo para con Telediario Federal, Matías Lechner, el director del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA. Muchísimas gracias por el contacto y muchas gracias también por el intento de federalizar a nuestro país en el ámbito que le corresponde. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande para todos ustedes.